Mira si estás, bueno, ya estás como anfitriona. Listo. Bueno, Karen. Entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy. Eh, Creo que no era conveniente perderla, pues como les decía, es una situación crítica la que estamos pasando en la familia. Es un sobrino que falleció ayer por un accidente en el ejército. Entonces, sí, ahorita estamos con esa expectativa del traslado del cuerpo y bueno, ahí estamos en un complique con esa incertidumbre y, y pues estamos en ese problema. Bueno, yo creo que puedo trabajar hoy para no perder la sesión porque el semestre también se va a reducir, me imagino. Eh, pues si no podemos dejar tiempo perdido. De pronto, si para mañana se me presentan complicaciones, ya ahí ya les pediría el favor de que me colaboren en adelantar el material de mañana. Bueno, ya les enviaría toda esa parte. Y si no, pues ya la cubrimos también. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a retomar rápidamente de lo que estábamos y vamos a mirar qué es lo que teníamos. Pues feliz Navidad a todos, pues como eh, feliz Navidad, feliz año a todos. Pues, la Navidad ya pasó hace mucho tiempo, pues imagino que ya recargaron energías y estamos pues nuevamente con, pues con todo el ánimo pues para continuar. Bueno, vamos como digo, pues uno cuando entra a clase ya tiene que olvidarse de todos los problemas que se tiene, pero pues uno lo dice así, pero pues en el fondo es un poco complicado con estos problemas. Bueno, de todas maneras, pues tratar de Profe, disculpe, si forzar. usted no se Sí, siente bien, nosotros lo comprendemos porque está pasando por una situación difícil. sí, Si sí, quiere, es si quiere complicado, pero podemos sí, retomar dime. otro día la clase, profe, no hay problema. Sí, se me complica también un poquito por esa parte y yo mejor les agradecería si ya no es que ahorita, como les digo, estamos en ese problema de como fue en el batallón y eso mientras hacen las situaciones de investigación y todo eso, pues todavía no se ha podido, no podemos pues todavía tener el cuerpo de mi familiar acá, entonces ahorita pues no sería como prudente. De pronto mañana Bueno, sí les profe, pediría el favor, ¿listo? Sí les pediría el favor y pues como les digo, pues ahorita ya me enfoco en ustedes y ya pues ya me bueno, concentro profe, prácticamente, ya. listo, pero si mañana, si yo creo que mañana nos toca estar ya ahí pendientes y estar ya con todas las trámites, pues de entonces ahí mañana sí les pediría el favor. Si no quería perder las dos sesiones, como les digo, pues estamos, digamos, despacio en la temática y perder una sesión sería muy crítico por todo el contenido que tenemos. ¿Listo? Entonces, yo creo que mejor ahorita borro todas las situaciones y me concentro en ustedes y ya vamos a mirar normalidad. ¿Listo? No hay ningún problema. Bueno, mañana yo creo que les voy a pedir ese favor, ya les comunico. ¿Listo? Depende de cómo pasen las situaciones acá. Bueno. Entonces, vamos a retomar lo que les decía, pues en la temática voy a compartir pantalla aquí con ustedes. No sé si así ya iniciaron la grabación. Voy a compartirles pantalla para recordar en lo que estábamos. Bueno. Eh, Recuerden que estábamos mirando aquí el método por enumeración para resolver un modelo de programación lineal. Habíamos dicho, pues aquí hicimos un ejemplo y lo habíamos comprobado con el método gráfico y el método se llamaba método por enumeración, donde unas variables llaman variables no básicas, son las que toman el valor de cero en un sistema de ecuaciones que se llamaba la forma estándar del método simplex. ¿Listo? La forma estándar del método simplex, que era esta prácticamente, ¿sí? Entonces resolvimos este ejemplo donde si tomamos solamente el sistema de ecuaciones, pues aquí sin tomarlas de no negatividad, pues aquí se me forma un sistema de dos ecuaciones con una, dos, tres, cuatro variables. Y entonces el sistema pues no va a tener solución. Y entonces pero si yo a alguna de ellas las hago cero, dos de ellas las hago cero,
pues me va a quedar un sistema 2x2 y ya lo puedo resolver por los métodos que tienen o que conocen ustedes. ¿Listo? Y así fue lo que hicimos. Entonces le dimos a S1 y a S2 0, a X1 y a X2 0, a X1 y a S1 0, a X1 y a S2 0, y con las variables que quedaban, resolvíamos los sistemas de ecuaciones. Entonces aquí estaba el ejemplo. A partir de esta forma estándar, recuerden que para esta forma estándar hay que agregar unas variables de holgura, si las restricciones eran menores o iguales. Si las restricciones son mayores o iguales, hay que trabajar una variable de demasía, en este caso menos menos una E y más una artificial, y si la restricción es igual, pues hay que aumentar una artificial para el procedimiento. Bueno, habíamos dicho que íbamos a trabajar con restricciones al principio menores o iguales, a mano, digamos, porque si ya son restricciones de mayor o igual o con restricciones iguales, pues hay que meter una variable artificial, y esa variable artificial tiene un coeficiente m, que lo podemos trabajar así muy similar, pero que en forma eh, implícita, digámoslo así, con la m tomando un valor extremadamente grande, es un poco complicado el procedimiento, ¿sí? Pero existen los software que lo hacen automáticamente, pero que nosotros pues acá lo vamos a mirar cómo es el procedimiento en esta parte. Bueno, entonces aquí lo que hacíamos, algunas variables dábamos el valor de 0, mire todas las variables, todas las agrupaciones de A2 en las cuales se les puede asignar el valor de 0, y con eso, mediante sistemas de ecuaciones, en algunos quedaban unos sistemas de ecuaciones un poco extensos, en otras unos muy fáciles, se resolvía para las otras variables, y estas se llaman variables básicas. Y de aquí, de estos valores, se determinan cuáles son las soluciones factibles básicas, que son las que cumplen la condición de no negatividad, ¿sí? Por ejemplo, esta, la S2 es negativa, entonces esta no es variable factible, se la elimina, ¿sí? Esta 5 tampoco es variable factible básica, y con las que sean soluciones factibles, pues se reemplazan la función objetivo para obtener el máximo o el mínimo. Entonces, eso era el proceso de método por enumeración. ¿Sí? Aquí estaba la explicación de cómo se hacía para cada rengloncito. Y quedó un ejercicio, que ahí fue donde quedamos, aunque una última sesión ya no se pudo trabajar porque las vacaciones ya nos cogieron en la fecha establecida y ya nos fuimos, ¿no es cierto? Yo creo que el ejercicio estaba planteado por aquí. A ver, esperemos dónde estaba el ejercicio, busquémoslo. Que fue un ejercicio que ustedes lo subieron a COES, y aquí lo habíamos resuelto también por el método gráfico. También recuerden aquí que lo comprobamos con el método gráfico y quedaban las mismas soluciones. Bueno, y el ejercicio que había quedado era que ya no se lo puede hacer en forma gráfica, porque ya tiene X1, X2 o X3, y ya tiene 3 variables de decisión, y en este caso pues ya no se puede resolver por ningún método gráfico, digamos, sino solamente por el momento por el método por enumeración, en el cual esta restricción pues aumentaba una S1, esta restricción aumentaba un S2, esta restricción aumentaba un S3, y tendríamos 3 variables complementarias, S1, S2 y S3 sumadas aquí, más S1, más S2, más S3, y aumentadas en la función objetivo con más 0 S1, más 0 S2, más 0 S3. Y con eso formábamos la forma estándar del modelo. Esta es la forma estándar, que hay que pasar los coeficientes de la función, los términos de la función objetivo al lado izquierdo y complementar pues con las variables complementarias. ¿Listo? Las S y las E con ceros y las artificiales con más M si el modelo es maximizar y con menos M si el modelo es minimizar. Todo eso ya lo habíamos explicado. Aquí en este caso pues ya está en su forma estándar, pero como hay que resolver para las restricciones, para el sistema de ecuaciones que forma con las restricciones, entonces aquí tenemos 3 ecuaciones y 3, 4, 5, 6 variables, lo cual no se va a poder resolver, por lo cual a 3 de ellas hay que asignarles el valor de 0, ¿sí? Y mirar entonces combinaciones de 6, combinados de 3, eso daban 20 soluciones posibles, y empezar a armar todas las combinaciones. X1, X2, X3, 0,
X1, X2, S1, 0, X1, X2, S2, 0, X1, X2, S3, 0, X1, X2, a ver, X1, X3, S1, 0, X1, X3, S2, 0, X1, X3, S3, 0, y todas enumerarlas, y con eso, haciendo 0 alguna de ellas, me va a formar me va a formar un sistema 3x3 que lo debo resolver por cualquier método, ¿sí? Incluso les había dicho el método por sistema, por software, ¿sí? Por software en línea. ¿Sí? No le coloca para resolver en línea un sistema, le pone los coeficientes, las ecuaciones y le resuelve automáticamente. ¿Sí? Si ya no recordó cómo se hacía el procedimiento, pues por lo menos con ese proceso hacer software. Pero les había dicho que en el taller lo hagan pues para que recuerden un método por lo menos por eliminación, por igualación, por Kramer, eh, por operaciones elementales, trabajarlo y resolverlo, ¿sí? Entonces, por ahí miraba un taller, aquí estaba resuelto, busquémoslo, porque lo había, que hay un taller, aleatoriamente tomé ese taller de Jonathan, él lo envió, y del grupo, obviamente, y este es el proceso que indicó él, ¿listo? Entonces aquí hay unos errorcitos de estos cuadros, pero pues que eso no le afecta, si eso de pronto si hay que borrarlos, se dejan borrar. El S1, el S2, el S3, aquí está bien, y de aquí para allá pues ya sigue asignándole valores a 0 a S1, S2, hacia 3, a X1, S2, a S3, el 0, y obteniendo los valores para X1, X2, X3, y reemplazando pues en la función objetivo si es que había si es que era solución factible básica. Recuerden, esa parte de aquí no hay necesidad de esa parte, esto no hay necesidad de reemplazar. ¿Por qué? Porque no es solución factible básica. ¿Sí? Todas las restricciones, todas las variables deben estar sujetas a no negatividad. O sea, si ya encuentro una de estas soluciones que tiene un negativo, esa se elimina. Aunque aquí la puso en rojo, listo, hizo el proceso de reemplazar, pero no hay necesidad. Tiene que cancelar esta y decir que esta no es solución factible básica, que este valor no se debe tener en cuenta, esas en otras palabras. ¿Listo? Para la solución. Bueno, sí, solo todas las posibles formas. 8, pues aquí le quedaron faltando muchas. Son 20. 6 combinaciones de 3 son 20 soluciones. Ahí le quedó a medio paso. 6 combinaciones de 3 son 20 soluciones, ¿sí? Bueno, le faltó aquí. Y indicar el procedimiento, que aquí en este caso pues empieza a explicar para el punto 1, el S1, 0, el S2, el S3, 0, está perfecto. Y entonces me queda un sistema 3x3, quitando todo lo demás y empezando a aplicar método de sustitución, dice el compañero aquí, que despejó X1 de la primera ecuación, formó una ecuación 4, bueno, empieza a hacer todo el procedimiento y ese era el taller que hicieron. Bueno, yo aquí en el desarrollo les he colocado ya la síntesis, digamos, el resumen de todo ese procedimiento. Y entonces aquí están todas las 20 soluciones, en este caso, ¿sí? Las soluciones factibles. Todas están aquí, 20. Y de aquí pues están las variables no básicas, que son las que toman el valor de 0, y las variables básicas que toman un valor, que puede ser 0, pero que se calcularon resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que se calcularon resolviendo un sistema de ecuaciones. Y cancelando, obviamente aquí están eliminadas, miren, no hay necesidad de hacer trabajo con estas que no son soluciones factibles básicas, porque si hay negativo en alguna parte de estas, pues ya no es solución factible básica. Y eso se elimina, o sea, no entra a ser parte de la solución. ¿Sí? Mire aquí varias que se cancelaron y de las que no se cancelaron, de las que fueron soluciones factibles básicas, cumplen el supuesto o el criterio de las restricciones de no negatividad, pues en este caso se reemplaza en la función objetivo, que en este caso no la he escrito, pero es z igual a 4x1 más 2x2 menos 2x2 más x3. ¿Sí? Y reemplazando en esa z, pues es lo que obtengo estos valores. Y en este caso, de todos los que están ahí, los que no se anularon, digamos, los que se calcularon ya observando que todas eran
positivas, mire. Son los únicos renglones que están calculados Z, es donde todos los valores de las variables de decisión y las complementarias sean positivas, que se llaman soluciones factibles básicas, pues obtengo el valor de Z. Y de todos esos Z, pues obtengo el máximo. Si es maximizar, en este caso el máximo, si ustedes pueden observarlo, es 100, el máximo, y el mínimo, pues si el problema es minimizar, que me daría menos 120. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta de este modelo, pues en este caso el máximo era maximizar, entonces la respuesta es que x3 vale 0, x1 vale 30, x2 vale 10, para obtener un z de 100. El S1, el S2, el S3 no interesan mucho, porque esos valores pues en la función objetivo se hacen 0, se anulan, porque está 0 S1 más 0 S2 más 0 S3. Entonces eso se cancela. Y entonces aquí está la respuesta. Y ya la solución es esta, ¿cierto? La que habíamos explicado. Bueno. Y como respuesta, no sé si la tengo aquí expresada. Sí, dice en este caso, si el problema, bueno, aquí está la respuesta para maximizar y la respuesta para minimizar. Entonces la respuesta lo que hay que decir es que para que Z sea máximo, Z tome el valor máximo, el valor más grande, entonces el X1 debe valer 30, el X2 debe valer 10 y el X3 debe valer 0 en este caso, ¿sí? Bueno. Y si acaso quiere dar S1, S2, S3, también lo puede dar. El S1 vale 40, el S2 vale 0 y el S3 vale 0. Esa sería como la respuesta que debieron ver ustedes calculado en ese ejercicio. Bueno, de todas maneras, pues ahora les comparto este documento para que tengan la solución y puedan rectificar. Bueno, ese proceso se hace extremadamente grande. Si este fue ya grande con 3 variables, mire todo el proceso que hubo que hacer. Y dentro de cada renglón, pues hay un proceso, como el que indicaba los compañeros, de solución de sistemas de ecuaciones. Tienen algunos rápidos de resolver, otros extensos de resolver. Entonces, se amplía demasiado, ¿sí? Si yo les pido el proceso de todo, de cada una de estas soluciones, de cómo encontraron todos estos, pues va a formar páginas de páginas por cada enumeración, por cada renglón, ¿sí? De procedimiento. Entonces eso va a quedar demasiado extenso. Y si es 4 variables y si además se meten unas restricciones mayores y menores e iguales, pues van a complicarse más porque ingresan unas variables artificiales. Entonces, hay otro procedimiento que es el método simplex, ¿sí? Entonces, eso es lo que habíamos quedado a explicar, ¿sí? El método simplex. Bueno, entonces, el método simplex es el trabajo de matrices, ¿sí? Aplicar las operaciones elementales a una matriz. ¿A qué matriz? A la matriz que se forma, valga la redundancia, con la forma estándar del problema de programación, ¿sí? Con las variables artificiales y convertidas todas las ecuaciones, las desigualdades o las restricciones en ecuaciones. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? Ese procedimiento, a pesar de que no va a ser muy resumido, es extenso, pero es más comprimido, ¿sí? Es menos dispendioso. Y ya se forma una rutina y con eso se puede resolver cualquier modelo de programación lineal. Bueno, entonces, hay unas 3 reglas básicas para métodos simples que son las siguientes. Una regla que es la comprobación de optimización de un problema de maximización, ¿sí? En este caso, pues vamos a mirar de maximización, principio, y de minimización va a cambiar un tantico nada más, ¿sí? Alguna parte nomás va a cambiar, aunque el proceso va a ser muy similar en los dos, ¿sí? Si el problema es maximizar, y si las restricciones son menores o iguales, como hemos dicho acá, simplemente vamos a suponer que el modelo solamente tiene restricciones de menores o iguales, entonces van a entrar solamente S1, S2, S3 las que hayan, ¿listo? Pero no van a entrar más. Entonces ahí se va a hacer un poco más fácil mientras se aprende el procedimiento. Y además, si es maximizar, pues ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprobación de optimización de un modelo de programación, ¿sí? De maximización. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? La función objetivo, los coeficientes de la función objetivo me van a formar
la fila 0. Sí, yo la he llamado fila 0. Algunos autores lo llaman fila 1, porque obviamente pues una matriz y la matriz comienza con la fila 1, fila 2, fila 3. Pero como aquí es la función objetivo la que va a estar de primera, ¿sí? Aunque como les digo en otros procesos la ponen de última. Y por eso es que la llaman fila 1, fila 2, fila 3 y la última pues ya la fila de la función objetivo. Pero en este caso yo lo he organizado de esta manera, basándome en un libro de Gould de programación lineal, ¿sí? De programación lineal que está en esa estructura. Los software la van a presentar de la otra forma, ¿sí? Entonces, pero aquí voy a trabajar que en la fila 0 van a estar los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? En la forma estándar del modelo, vamos a coger solamente los coeficientes y vamos a formar una fila que la vamos a llamar la fila 0, que va a ser la de la función objetivo. Entonces, ¿cuándo va a terminar en esas operaciones que vamos a hacer? ¿Cuándo va a terminar el proceso? Cuando todos esos coeficientes sean positivos o ceros, mayores o iguales a 0, dice, ¿sí? Positivos o ceros. Entonces ahí ha terminado el proceso. Entonces la regla 1 es eso. Siempre debemos hacer la comprobación de optimización, ¿sí? Porque ya se ha terminado el procedimiento, que hemos obtenido, que se ha logrado ya el valor óptimo, el mejor valor, ¿sí? El mejor valor. Eso es lo que diría la regla 1. Bueno, la regla 2 dice que hay que calcular, si esto no se cumple acá, entonces hay que mirar cuál es la nueva variable básica en ese problema de maximización. ¿Cuál es la nueva variable básica? Entonces, la nueva variable básica va a ser el valor más negativo en la fila 0 nuevamente, ¿sí? En el renglón o fila 0, el valor más negativo. Y la que corresponda a ese valor más negativo va a ser la nueva variable básica. ¿Y cuál va a ser la variable básica de salida? La variable básica de salida se obtiene haciendo unas divisiones, ¿sí? Entre los coeficientes, entre los términos independientes y los coeficientes de la nueva variable básica. Entonces, eso lo vamos a mirar en el proceso y ya les voy explicando toda esta palabrería que está aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer unas divisiones. La última columna son los coeficientes de los términos independientes. Mejor dicho, son los términos independientes, ¿no? Y eso vamos a dividir contra esa nueva variable básica, contra esos coeficientes, y de ahí van a lograrse unas divisiones. Entonces, ¿cuál va a ser la variable básica de salida? O sea, el renglón, o sea, la variable que corresponda a ese renglón que tenga el menor valor, ¿sí? El menor cociente. Los cocientes, dice aquí, las divisiones negativas se descartan, se eliminan, ¿sí? Se eliminan. Bueno, también hay que tener en cuenta aquí, no lo he notado, pero que si yo divido un valor entre 0, ese valor es infinito, ¿sí? Es lo que hay que determinar. Uno dice no existe, no es un valor extremadamente grande, ¿sí? Infinito. Por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo una división aquí en este paso y me dice que hay que dividir 5 entre 0, 5 entre 0, pongámoslo así, 5 entre 0, pues esto me da, digamos, pues yo puedo decir que 5 entre 0 es, 5, es a 6, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me alcanza 6? Porque 6 por 0, 0, a 5 me sobran 5, o sea que me alcanza más. Entonces no digo, no es a 6, es a 15, pongamos. Claro, también alcanza 15, porque 15 por 0, 0, a 5, 5, o sea, me sobran 5, me alcanza más, ¿sí? Digamos a, a 17.589, también alcanza, porque uno dice 15.889, multiplicado por 0 da 0, a 5 sobran 5, o sea, acá alcanza más. Por eso es que 5 dividido entre 0, eso hay que decir que es infinito, es un valor extremadamente grande, infinito. ¿Listo? Entonces eso hay que tener en cuenta en esas divisiones. Bueno. ¿Y cuál es el proceso entonces para el método simple de maximización? ¿Sí? De maximización. Entonces, con todas las restricciones menores o iguales. Entonces vamos a mirar el procedimiento, que es utilizar esas reglas, pues,
en unos paso 1, paso 2, paso 3, paso 5. Entonces, en primer lugar, se identifica la solución inicial declarando como variables básicas cada una de las variables de holgura. ¿Sí? O sea, las variables de holgura, en este caso van a ser las variables básicas, ¿sí? Las variables básicas. O sea, aquellas que no toman los valores de 0, ¿sí? Y las variables no básicas van a ser las que sobran, ¿sí? Las otras, las variables, prácticamente en este problema, las variables de decisión van a ser las variables no básicas. O sea, las que asumen el valor de 0. Bueno, paso 2. Determinar si la solución actual es óptima, o sea, aplicar la regla 1. Si se ha terminado el procedimiento o no se ha terminado el procedimiento. O sea, que preguntarse, ¿son todos los coeficientes de la fila 0 positivos o ceros? Y si no se cumple eso, entonces paso al siguiente. ¿Sí? Paso 3. Se determina cuál es la variable no básica que debería convertirse en variable básica. O sea, calcular aquí cuál es la variable básica, la nueva variable básica, ¿sí? En este caso, pues hay que colocar el coeficiente de la fila 0 más negativo, el más negativo. Si hay dos valores iguales, se descartan arbitrariamente. Se escoge uno, al azar, mejor dicho, ¿sí? El paso 4. Se identifica la variable básica que debería reemplazar a la siguiente solución y para ello se aplica la regla 3, o sea, el menor de los cocientes. Aquí en el paso 4 hay que hacer eso. Calcular los cocientes y mirar el menor y de mirar qué variable es la que va a salir, ¿sí? O sea, calcular la variable básica de salida. Y en el otro paso, en el paso 5, es nuevamente, bueno, aquí hay que aplicar operaciones de eliminación gaussiana y ir al paso 2, ¿sí? Aquí es donde aplicamos las operaciones a filas, ¿sí? Las operaciones de matrices a filas, ¿sí? Operación de eliminación gaussiana, se dice, en este caso, pues para hacer la transformación, ¿sí? De esa nueva variable básica que queden en las columnas, que queden con ceros y un solo 1 en esa columna, ¿sí? Y eso se lo hace pues con las operaciones aplicadas a filas. Entonces vamos a mirar un ejemplo. No sé si aquí, bueno, aquí ya explico la otra parte en general, si tiene restricciones mayores iguales, pero ahorita no nos compliquemos en esa parte, solamente creo que alcanzamos a explicar el procedimiento. Entonces vamos a mirar a ver si tengo un ejemplo aquí. Correcto, aquí hay un ejemplo. Y dice resolver por el método simplex el siguiente modelo de programación lineal. Entonces vamos a resolver z igual a 5x1 más 8x2 más x3 sujeto a x1 más x2 más 3x3 menor a 70, x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 100, no sé si ese era el mismo del ejercicio, no recuerdo si son los mismos valores. 2x1 más x2 más x3 menor o igual a 80 y la restricción de no negatividad. ¿Sí? Bueno, entonces lo que hay que hacer es pasar a la forma estándar. Entonces miren que para esta primera restricción va una S1, para esta una S2, para esta una S3 y la forma estándar. Bueno, la forma estándar es esta de la que estoy revisando acá. Pues miren, miremoslo ahí en las dos partecitas, a ver si se alcanza. Correcto. Estos valores de aquí pasan al otro lado, al lado izquierdo, de menos 5x1, menos 8x2 y menos x3. Las S van aumentadas acá con 0S1, 0S2, 0S3, igual a 0, porque si yo paso todo esto al otro lado, pues me va a quedar de 0. Si ya lo habíamos explicado. Para la primera restricción, pues había que aumentarle una S1 para que se convierta en igual. Para la segunda restricción, una S2 para que se convierta en igual y una S3 para que se convierta en igual para la tercera. Y todas las restricciones deben estar, mire, aquí es donde me exige que todas las restricciones, perdón, todas las variables, las de decisión, que son las X1, X2 y X3, y la S1, S2 y S3, que son las complementarias, deben ser positivas o ceros. Es la forma estándar la que ya habíamos explicado. Y de aquí lo que se hace ahora sí es armar una matriz, ¿sí? Con todo esto se forma un sistema matricial, ¿sí? O sea, mejor dicho, se toma una matriz ampliada,
donde estos son los coeficientes de las variables van a ser Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, y el primer renglón va a estar formado por este 1, que está aquí, por estos coeficientes de estas variables, ¿sí? Que va a ser 1, menos 5, menos 8, menos 1, 0, 0, 0, y ese haría el renglón 0. Y el término independiente 0. Entonces, voy a bajar aquí un poquito para que miren a ver cómo hice la... Correcto, aquí está, ¿sí? Miren, eso que hicimos en la forma estándar ya me permite hacer esta tabla para el método simplex, ¿sí? Para el método simplex. Mira, aquí está el Z, el X1, el X2, el X3, y los términos independientes los he llamado B sub I. Y el renglón 0 es este, mire, ¿sí? Y observen que está el 1, el menos 5, el menos 8. Ese es el renglón 0, el renglón de la función objetivo. Como les digo, en algunos otros libros, en algún otro software, este renglón lo ponen de último. Y entonces cerrar el renglón 1, ¿sí? ¿Qué corresponde a la restricción 1? Bueno, yo como les digo, estoy referenciándome con el libro de Gould, de programación lineal, de investigación de operaciones, no es de programación lineal, pero en la primera parte tiene programación lineal. Entonces estoy haciendo ese procedimiento. Las demás, mire, por eso he organizado acá las X1, he tratado de organizar las X1 debajo de las X1, las X2 debajo de las X2, X3, para de pronto copiar, no en fila, sino en columna, los valores, pero lo puede hacer de cualquier forma, ¿sí? De tal manera que en el espacio correspondiente coloque los coeficientes de cada una de estas variables. Por ejemplo, aquí el 1 debajo de la columna que tenga X1, otro 1 debajo de la columna X2, este 3 debajo de la columna X3, este 1 que diría aquí como coeficiente, 1 S1 dice aquí, debajo de la columna de S1, debajo de la columna de S2 aquí iría 0, debajo de la columna S3 iría 0. Y por eso es que se forma este nuevo renglón acá. Y el término independiente 70. Entonces, mire que son los coeficientes. De Z, pues no hay, mire, 0. De X1, 1. De X2, 1. De X3, el 3. De S1, 1. De S2, 0. Y de S3, 0. Y el término independiente. Lo mismo para el siguiente renglón. Lo que hay que concentrarse y hay que observar en qué columna estoy y qué coeficiente es el que voy a escribir. Entonces, para Z, 0. ¿Sí? Bueno, no sé cómo marcar aquí. A ver, tratar de marcar aquí. Y para Z, indicar nada más acá, mire. Para Z, 0, el otro 1, el otro 2, mire, el otro 1. Para Z, para S1, 0. Para S2 vale 1 ahora, en este renglón. Para S3 vale 0 y el término independiente. Y asimismo para el otro renglón, ¿sí? Ya creo que es muy fácil pasar de aquí a esta tabla. Simplemente es quitar las variables acá como sistema de ecuaciones y colocar matriz ampliada. Eso es lo que... Y solamente lo que le hemos dado un formato cuadricular, digamos aquí, ¿sí? Para guiarnos. Ahora, como decía, en el procedimiento para empezar el método simple, las variables básicas son iniciales, son las variables, en este caso, las variables de holgura. La S1, la S2, la S3. Si el problema es maximizar, ¿sí? Después vamos a mirar que son las de holgura o las, en cualquier problema es las de holgura o las artificiales, ¿sí? Van a estar aquí. En este caso van a ser las S, mejor dicho, aquí van a estar, ¿sí? La S1, la S2 y la S3. Esas son las variables básicas. ¿Qué quiere decir? Que la X1, la X2 y la X3 es 0. Y esa es la solución trivial. Si X1 y X2, X3 es 0, entonces el S1 vale 70, mire. El S2 vale 100 y el S3 vale 80. Lo que hicieron allá en el método por enumeración. ¿Sí? Entonces, si decíamos, si unas variables toman el valor de 0, las otras se resuelven para ese sistema de ecuaciones. Si en este sistema de ecuaciones el S1, el S2, el S3, perdón, el X1, el X2, el X3 vale 0, pues queda que el S1 vale 70 en la primera, el S2 vale 100, el S3 vale 80. Entonces, es lo que hay que leer ya en esta tabla. Si estos valores de aquí toman el valor de 0, entonces
El S1 vale 70. El S2 vale 100. Y el S3 vale 80. ¿Listo? Pero la Z toma el valor de 0. Mira, aquí está. ¿Sí? Toma el valor de 0. Como en maximizar, hay que observar si este es la respuesta. Si aquí ya está la respuesta. Si solamente conformar esta tabla ya tenemos la respuesta. Entonces, ¿cómo observamos si está la respuesta o no? O sea, la solución óptima. Observando estos coeficientes acá. Si hay valores negativos, no es la solución. En este caso, hay valores negativos, mire, ¿sí? Comprobación de optimización se llama esa regla, ¿sí? No es la solución. ¿Por qué? Porque en este renglón, como estamos maximizando, todos deben ser ceros o valores positivos. Prácticamente este, pues siempre va a ser un 1, pero estos coeficientes son los que hay que observar, estos. Este de acá no nos interesa si sea positivo o negativo, porque este es el valor de la función objetivo. Simplemente son estos valores de aquí, son los que debemos observar, si son ceros o valores positivos. Si hay valores negativos, entonces no hay solución óptima, ¿sí? No hay solución, no es la solución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Determinar de estos valores cuál es la solución, cuál es la variable básica de salida, ¿sí? La variable básica de salida. Perdón, la nueva variable básica. La nueva variable básica va a ser la más negativa. De estos, ¿cuál es el más negativo? Es el -8. O sea que en este caso, el x2, esta variable se va a llamar nueva variable básica. ¿Sí? Esta variable la que va a llamar ya sería la nueva variable básica. ¿Sí? ¿Y qué función va a ser? Pues que esta x2 va a reemplazar a una de estas variables, a la S1, a la S2 o a la S3. Pero ¿cuál es la que va a reemplazar? ¿A la S1, a la S2 o a la S3? Entonces hay que determinar ahora sí cuál es la variable básica de salida, ¿sí? O sea, ¿cuál de estas va a salir? ¿Cuál de estas debo eliminarlas de aquí para que ahora sí entre x2? ¿Cómo hago? Simplemente lo que dice allá es que haga las divisiones entre estos coeficientes, estos valores, perdón, términos independientes, 70, y este coeficiente de acá, este 1. 100 sobre este valor de acá, sobre estos coeficientes de la nueva variable básica, ¿sí? De la nueva variable básica. 100 sobre 2 y 80 sobre 1. Que si hay valores negativos los elimine, que eso no los haga, que eso los descarte, ¿sí? Y de estos escoger el menor. Entonces 70 entre 1 da 70, 100 entre 2 da 50 y 80 entre 1 da 80, o sea que el menor valor sería el correspondiente a este valor de acá, ¿sí? A la S2. O sea que en vez de X2, en vez de S2, perdón, va a ir ahora sí, en la otra tabla va a ir el X2, ¿sí? El X2. Bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora después de determinar eso? ¿Cuál es la nueva variable básica y cuál es la variable básica de salida? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mediante operaciones elementales hay que convertir esta columna de esta nueva variable básica en esta forma, miren, como eran las otras, como eran las variables básicas, miren. ¿Qué características tienen? Que toda la columna son de ceros y solamente hay un 1, ¿sí? Solamente hay un 1 en el renglón de la variable básica. Mire, entonces, estos valores de aquí hay que hacer esa transformación. Este valor, que lo vamos a llamar el pivote, voy a marcar aquí con rojo. Como aquí va a estar en la otro paso va a estar el x2, entonces, este valor debe convertirse en 1. Y estos valores de aquí deben convertirse en 0. Y lo vamos a utilizar mediante el proceso del método del pivote, que ya lo hemos explicado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa partecita. Bueno, creo que aquí lo tengo resuelto, pero ahora lo vamos a mirar en Excel cómo se trabaja. Mira, aquí está. Aquí está la indicación. Es lo que les estaba explicando allá arriba, ¿sí? Entonces les decía que en este caso ya observamos que no hay solución óptima. Todos estos valores no son positivos porque estamos en un problema de maximización,
de maximización. Entonces, no hay solución óptima, tomamos el menor de ellos, el más grande negativo, mejor dicho, ¿sí? Entonces, el menos 8. Entonces, la variable correspondiente al menos 8 es el x2. Se llama nueva variable básica. Esta es la que va a reemplazar a esta S2. Bueno, en este caso el S2. ¿Por qué la S2? Porque al hacer las divisiones entre este valor 70 y este 1, me da 70. Al hacer la división entre 100 y este 2, me da 50. Y al hacer la división entre este 80 y este 1, me da 80. Entonces el menor, aquí está marcado, mire, es 50, que corresponde a esta fila. ¿Y esta fila qué variable es? La S2, corresponde a la S2. O sea que la X2 reemplaza a la S2, que lo tengo en la siguiente tabla. Mira, aquí está ya. Ya no estaría S1, S2, S3, sino que estaría S1, X2 y X3 como variables básicas. ¿Sí? Como variables básicas. Bueno. Y ahora sí, ¿cómo paso de esta tabla a esta tabla de acá? Lo que hago aquí es simplemente aplicar operaciones elementales o el método del pivote que habíamos dicho, tomándolo como pivote este 2. Y eso ya lo tienen explicado por allá en un video. Y entonces simplemente hay que hacer ese rectángulo o cuadrado que a veces se forma y coger, en este caso, pues para hacer transformación de este 1, pues simplemente lo que hago es 1 menos el producto cruzado entre formar este valor, a ver, miremoslo cómo lo marcaríamos aquí, a ver, coloquémosle por aquí un verde, el del pivote, que formen rectángulo con este valor de aquí, con el que voy a transformar, y el pivote, ¿cuáles son? Pues el menos 8 y un 0. Este menos 8 y este 0. Entonces, al hacer la operación, ¿cuál era la operación que se hacía? Este 1 menos el producto cruzado, o sea, el producto contrario a esa diagonal, o sea, el 0 por menos 8 sobre el pivote. Ese es el procedimiento que hay que hacer y se va a transformar este valor. Y asimismo transformar este otro valor, este otro valor, este otro valor. ¿Sí? Todos esos valores hay que transformarlos de la misma manera. Bueno, teniendo en cuenta que para que se transforme este valor de aquí en 1, este valor, este 2 que se transforma en 1, pues hay que dividir estos valores, toda esta columna, toda esta fila hay que dividirla entre 2. ¿Sí? Entonces todos estos se van a convertir en 0 entre 2, 1 entre 2, 2 entre 2, 1, 1 entre 2, y son estos valores que están apareciendo acá en este renglón. ¿Sí? Y nuevamente, con eso hay que repetir el procedimiento. Lo voy a copiar allá para empezarlo a hacer, ya que aquí ya está resuelto. Si acaso démosle un vistazo así general para mirar cómo prosigue, cómo se continúa. Entonces, cuando yo tenga ya esta parte, cuando yo ya tenga la nueva tabla, entonces nuevamente observo. No le hagan caso a las líneas amarillas aquí en este caso, sino que observo nuevamente esta primer, hago la comprobación de optimización, ¿sí? Observo este renglón 0, que lo llamo, esta fila 0. ¿Hay un valor negativo? Entonces, como es el único, entonces esta sería la nueva variable básica. ¿A quién va a reemplazar? Entonces hago divisiones. 40 entre 0, perdón, 20 entre 0,5 me da 40. 50 entre 0,5 me da 100. Y 30 entre 1,5 me da 20. El menor es 20. ¿A quién corresponde? Pues a ese 3. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Este X1 va a entrar a reemplazar a ese 3. ¿Sí? Va a entrar a reemplazar a este valor de acá. Lo debe observarse esa parte. Aquí. Aquí estamos. Observe que en la siguiente tabla, aunque aquí ya terminó el procedimiento, pero ahorita lo hacemos paso a paso en Excel, pues aprovechamos Excel para hacer esto. Y entonces, aquí ya está transformado, sí, mire. Aquí ya se transformó el X, S3 en X1, y como variable básica.
Y ahora sí, el proceso lo que hizo fue dividir todo esto entre 1.5, para que este valor, el pivote, se me convierta en 1. Y aquí por eso ya está este renglón acá ya establecido. Listo, ahora sí. Para que convertir todos los demás valores, pues el método del pivote. Todos los demás valores. Este 1 le resto este 0 multiplicado por menos 1 dividido entre el pivote, 1.5. Y así para los demás valores y se van a transformar el renglón 0, el renglón 1, el renglón 2, y ya obtengo esta tabla acá, ¿sí? Esta nueva tabla. Y aquí nuevamente hago comprobación de optimización. Todos estos valores, bueno, desde aquí hasta acá, ¿son positivos o ceros? Sí. Como son positivos o cero, el proceso terminó, ¿sí? Terminó. O sea, ya hay solución óptima. Ya Z toma el valor máximo. ¿Y cuál es el valor máximo? Pues Z, el máximo valor que va a tomar es 420. Y aquí está la solución, ¿ya? El X1 vale, con X1 igual a 20. Con X2 igual a 40. Con X3 igual a 0 porque no está aquí. Sí, está acá en esta parte. Son variables no básicas, son todas estas. Las que no tengan columnas ceros y unos son variables no básicas. ¿Sí? Variables no básicas. Las que tengan estas columnas así, mire, esta es básica y esta es básica y deben estar acá. Mire, S1, X2, X1. ¿Sí? Y la X3 pues ya no tiene esa misma estructura, mire, o sea que va a valer 0. ¿Sí? Aquí, si no está aquí, es que vale 0. Entonces, la respuesta es que el valor máximo de Z se obtiene un valor de 420, con valores de X de X1 igual a 20, X2 igual a 40, y X3, como no está aquí, igual a 0. Y listo. Eso sería. Pero si acaso quiere darle valor de S1, lo puede dar, ¿no? El S1 vale 10, el S2, como no está aquí, 0, el S3, 0. Esa sería la respuesta de este modelo de programación lineal. Bueno, aquí no le he dado la respuesta, pero lo importante es que hagamos eso en Excel, por lo menos, ¿sí? O aquí puede utilizar para hacer estos modelos ya el PHP Simplex, ¿sí? Que le va a dar otra estructura, pero que la respuesta debe ser exactamente la misma. Voy a partir de aquí para explicar lo que voy haciendo allá. Voy a hacerlo en Excel. A mano es un poquito complejo, ¿sí? Un poquito, bueno, un poquito no, es extenso, ¿sí? Es extenso. Es extenso el procedimiento. Entonces aquí tengo esa tabla, ¿sí? La tabla inicial. Creo que hasta ahí no debe haber duda, ¿sí? Lo único que se complementó fue la forma estándar del modelo, ponerla en forma matricial. Y aumentar aquí una columnita inicial de variables básicas. Y siempre las variables básicas iniciales, cuando sea de maximización con todas las restricciones menores o iguales, van a ser la S1, la S2 y la S3. ¿Sí? Luego vamos a mirar que en otros modelos pues ya hay otras variables. Bueno, pero lo importante ahorita es que me entiendan el procedimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son esa regla 1, esa regla 2 y esa regla 3? Y cómo se hace el método simplex. Entonces, empecemos. Bueno, voy a repetir allá, ya está hecho allá en el documento, ya está hecho, pero para que ustedes miren cómo hay que hacerlo acá en Excel. Entonces, lo que hago es, voy a copiar mi parte inicial. Entonces aquí ya empiezo el procedimiento. Entonces observo. ¿Son todos estos valores de la fila 0 o del renglón 0 positivos? No. Entonces no hay solución óptima. ¿Sí? No ha terminado el procedimiento. Solamente algunos ejercicios a veces terminan aquí simplemente con hacer la tabla. Bueno, entonces aquí ya nos dimos cuenta de que no. Porque hay negativos, miren. Hay negativos. Entonces, de esos cojo el más grande negativo, el menos 8. Y ese me determina la variable básica, la nueva variable básica, ¿sí? Nueva variable básica se llama esta.
la puede colocar aquí. Nueva variable básica. ¿Sí? Ella es, ¿sí? La nueva variable básica. Listo. ¿Qué significa la nueva variable básica? La que va a reemplazar alguna de estas. ¿Sí? Porque aquí está la columna de las variables básicas. Esta x2 va a entrar a reemplazar alguna de ellas. ¿A cuál? No sabemos. ¿Cómo hacemos para saberlo? Divisiones. Entre estos términos, los b sub i, los términos independientes, y estos coeficientes de la nueva variable básica. Entonces hago esas divisiones. 70 sobre 1. Ahí lo hice en fórmula, puedo arrastrar, y ahí está, miren. 100 sobre 2. Y aquí está la otra. 80 sobre 1. Y escojo el menor. Entonces, el menor es este, que lo he marcado allá en el procedimiento de esa manera, con un asterisco. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué corresponde? Corresponde a este renglón. A este renglón. A la variable S2. Lo marco. Listo. Entonces, esta se llama variable básica de salida. Variable básica de salida. O sea, que esta va en el siguiente procedimiento ya no va a estar. Ya salió. ¿Quién va a estar aquí? La X2. Entonces, eso es lo que hay que ir teniendo en cuenta. Entonces, voy a hacer ese proceso. Voy a pasar a la otra tablita. Control V. En este caso, pues ya no debe haber aquí S2, sino X2. Ya hago eso que dije allá arriba. Y ahora el procedimiento es que en este cruce de aquí, entre esta columna y esta fila, la de la nueva variable básica y la de la variable básica de salida, este es el pivote. ¿Sí? El cruce. Este cruce entre esas dos, entre esa fila y esa columna, ese es el pivote. ¿Sí? Ese es el que me va a transformar todos estos demás valores. O sea que estos valores de aquí los borramos porque esto ya no va a estar aquí. ¿Sí? Se va a transformar. Voy a dejar esas líneas ahí para saber de que aquí debe estar 1. Incluso lo podríamos marcar también, aunque vamos a tener, para darme cuenta de que aquí debe haber un 1 y los demás deben convertirse en ceros. ¿Sí? Y estos valores, todos estos valores se van a transformar con el método del pivote, y que ya lo hemos establecido, que ya lo sabemos. Entonces, voy a hacer primero esta transformación de esta primer fila. ¿Sí? Aquí lo que decíamos, renglón, en este caso 0, 1, 2, renglón 2, o fila de la S2 dividido entre 2. Entonces, eso lo hago, mire. Aquí digo, este valor lo voy a dividir entre 2. No, entre 2 no, sino entre este valor de acá. Para que haga de una vez por formulita, ¿sí? Aunque lo puede colocar entre 2. Va a dar lo mismo. Pero en este caso, pues para que utilizar fórmula. Aquí, como estamos en Excel, pues utilizamos las fórmulas. Y listo, ya está. 0 entre 2, 2. 0 entre 2, 0. Y esto lo fijo. F4, porque todos los demás valores se van a dividir entre ese mismo valor. ¿Sí? Entonces, pude haber colocado 2, me evitaba hacer eso, pero mejor es hacerlo así, con formulita. Y entonces ahora sí arrastro. Y ya me hizo el software, me hizo esas divisiones. Aunque me las da en decimales, pero listo, no hay ningún problema. Listo, mire, 1 entre 2, 0,5, 2 entre 2 da 1, 1 entre 2, 0,5, 100 entre 2 da 50. Entonces ahí está ya ese es el primer trabajo que hay que hacer. Y luego ahora sí voy a ir por renglón, así, llenando por renglón. ¿Sí? Renglón 0, renglón 1 que me falta y el renglón 0. Siempre con el proceso del pivote. Y entonces aquí, igual, este valor menos el valor que dije aquí, el menos 8 y el 0, hago clic aquí en 0, mejor me aseguro con un paréntesis mejor ahí, para no tener problemas ni de signos ni de operaciones, por el otro valor. Miren la diagonal cruzada formando el rectángulo entre este valor que voy a transformar, el pivote, y los valores que me formen rectángulo. ¿Sí?
Y esto dividido sobre el pivote. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuáles son los valores fijos aquí? Los valores fijos para toda esta columna van a ser, en esta fórmula, las variables repetidas. ¿Sí? En este término, mejor dicho, en este término, la letra que se repita, la G en este caso. ¿Sí? Mire, aquí hay un G13 y un G15. Entonces, esos valores van a ser fijos. ¿Sí? Para todo este renglón, siempre va a ser fijo, mire, este valor de aquí y este valor del pivote. ¿Sí? O sea, el -8 y el 2 van a ser fijos. Entonces, para darme cuenta en la fórmula cuáles van a ser fijos, van a ser en este espacio de aquí, en este segundo término, la letra que se repita. ¿Sí? En este caso, la G se repite, la G13 y la G15. Entonces, lo fijo F4 y F4. Eso es lo que hay que ir teniendo cuidado. Entonces, listo. Ahí ya me hizo el trabajo. Si lo hago a mano, me va a dar este valor de aquí. Y como ya está fija está bien digamos, ya, de acaso compruebo eso, mire, ahí estoy formando el rectángulo arriba con el pivote, con la operación, los valores fijos, yo los miro que son este que está en morado y este que está acá marcado en verde, listos, en este renglón van a ser esos los valores fijos, y ahora sí, arrastro. Y ya, mire, todas las operaciones, aquí me evité, voy a marcar aquí nuevamente con azul porque se me volvió con rojo. ¿Sí? Mire, ya hice la transformación del renglón 0. Ya tengo esos valores. Y asimismo, actúo con el otro renglón. Entonces, igual, el valor que se va a transformar va a ser este 0, menos, paréntesis. Me fijo con el pivote, los valores que forman rectángulo sería este 0 por este 1 dividido entre el pivote. Y el pivote es 2. Y fijo, en este caso, el G14 y el G15. Y ahora sí, bueno, nuevamente me voy aquí a la fórmula, observo que estén bien marcados, que haya fijado los que son. En este caso el pivote siempre va a ser fijo y el valor que esté en esa columna. Listo. Ya está bien. Y ahora sí, arrastro. Ya está la transformación. Bueno, ya la formo. Y me faltaría el último renglón. Entonces, el último renglón, mire que es repetir y repetir lo mismo, bien concentrados en lo que se está haciendo y no va a haber problema. Entonces, este valor de aquí, menos el pivote es el 2, entonces los valores que forman rectángulo este 0 y este 1. Entonces hago clic en este 0, por clic en este 1 y sobre el pivote que le hago clic en este valor. Y fijo de una vez el G16 y el G15. Nuevamente, si acaso quiero, vuelvo y repito, observo que estén bien hechos bien escogidos los valores, fijados los que deben fijarse, en este caso siempre esos valores que quedan marcados en estas columnas son los que deben fijarse, y listo, de ahí para allá arrastro. Listo, y ahora sí me doy cuenta de que hice el trabajo que se debía hacer. Entonces, mire, este valor debía convertirse en 1, y estos valores de acá, todos en 0. Y así quedó. Y listo. Cuando yo tenga eso, ya he hecho todas las operaciones, nuevamente regresa el procedimiento, o sea que esto quito todos estos colores aquí, simplemente los colores los coloqué acá abajo para guiarme donde iba, y listo. Y ahora sí, vuelvo y repito el procedimiento. Ahora sí, me pregunto, ¿todos estos valores son positivos o ceros? No, hay un valor negativo. Escojo el más grande, en este caso es el único, entonces lo selecciono, va a ser un poquito más rápido aquí, lo marco, lo he marcado con este color amarillo chillón, y ahora sí hago las divisiones nuevamente, ¿sí? Este valor no hay necesidad de dividir, este del segundo renglón, ¿sí? Del segundo renglón, o de la renglón 1, digamos, de esta, porque es el renglón 0, el primero es el renglón 0, el renglón 1, o el renglón de la primera restricción, mejor para no
confundirnos. Bueno, y ahora sí, este valor sobre este coeficiente de esta que se llama nueva variable básica. Y arrastro. Y selecciono el menor. Este es el menor, el 20 es el menor, que corresponde a esta variable S3. Esta se llama nueva variable básica y esta se llama variable básica de salida. ¿Sí? Y este es el pivote. Ahí está el pivote. Y vuelvo y repito el procedimiento. Entonces, les decía, mejor es copiarla abajo, igualita, pero ya ir haciendo, borrar todo esto, mejor dicho, que esto de aquí, esos números, nada me va a servir. Pero lo que sí te vas a tener cuidado en cambiar la variable, si la S3 por X1. X1. Listo. Y ahora sí, lo primero que voy a lograr es este 1 de aquí, que es muy fácil. Simplemente es este renglón de esta restricción última, dividirlo entre 1.5. Entonces, este valor sobre 1.5 como fórmula, la fijo, el pivote, mejor dicho, el F24, con F4, y copio. Listo. Ahí hice ya la transformación, ahí tengo mi pivote, ya se transforma en 1, que debo mirar lo que acá estaba 1.5, ahora ya es 1. Y estos demás valores deben quedar 0, 0 y 0, para que sea variable básica, ¿sí? Y entonces, ahora sí, vuelvo y repito lo mismo. Entonces, primero este 1, igual a este valor, menos los valores que forman rectángulo, 0 por este valor de acá, sobre el pivote, que es el 1.5. Las letras que se repiten es la F ahora, mire, F21, F24, y ahí yo observo que esté bien marcado, y ahí sí ya, ahora sí. Arrastro nada más, y listo. Como copio se me forma en blanca, pero pues igual la tengo marcada para guiarme, que toda esa columna debe ser 0, 0, 0 ahí, y 1 acá abajo. Bueno, entonces, lo mismo para el otro, ¿no? Este 0, menos, aquí actuaría este 0 de acá, por 0.5 ahora, sobre esto. Me falta fijar, a veces se olvida uno de fijar esos valores y ahí sí va a cambiar totalmente, si no le va a dar error. Bueno, entonces, que debo tener en cuenta que debe ser 0, ahí se está ejecutando, y este último renglón corresponde a este 0, es el que se va a transformar, menos este valor por el 0.5 sobre el pivote. Fijamos el F23, fijamos el F24, y probamos que esté bien marcado, y de aquí para allá pues arrastramos. Y listo, ya me doy cuenta de que ya cumplí el objetivo, que era convertir esto en variable básica. O sea que todos los coeficientes deben ser ceros, menos el valor correspondiente a x1. ¿Sí? Entonces, ya es variable básica. Quitamos este rayado que hice aquí, pues aquí lo hago para guiarme nada más. Quito todas esas marcas. Y ahora sí, vuelvo y repito. Analizo la regla 1. Y hay respuesta óptima. Miro que si todos sus valores son positivos o ceros, que sí se cumple en este caso, por lo tanto, ya tengo respuesta, ¿sí? Ya que la respuesta en este caso es que x1 es igual, como está aquí, es variable básica, es igual
igual a 20. X1 es igual a 20. X2 también resultó, quedó en la final variable básica, vale 40. X2 es igual a 40. El X3 no está aquí. Les explicaba que si no está en variable básica, pues es variable no básica y esto toma el valor de 0. X3 es igual a 0. Sería como la solución. Con Z aquí en este caso, con estos valores, mejor dicho, Z toma el valor de 420. Que lo tomo de aquí, de esta última tabla. 420. La anterior tabla, mire que tomaba el valor menor a ese valor. 400 tomaba. Y acá es 400, más alto que el anterior. Entonces, así es como va buscando el método simple de la respuesta. Si acaso quiero, pues como las otras variables también deben tener valor, entonces los coloco aquí la S1, la S2 y la S3. Entonces la S1 es la que dio básica, la S1 vale 10. S1 vale 10. Entonces escribo que la S1 vale 10, que la S2, la S3 no son variables no básicas, valen 0. Entonces, igual a 0, igual a 0. Si es que las quiero dar, ¿sí? Que estas prácticamente me sirven es para el procedimiento, no me sirven para la respuesta real, ¿sí? Cuando ya estemos hablando en problemas, pues esto dirá que si esto me determina cantidad de pantalones, cantidad de camisas, cantidad de chaquetas, entonces lo que está diciendo que pantalones fabrique 20, camisas fabrique 40 y chaquetas no fabrique, ¿sí? Con eso va a obtener unas utilidades máximas de 420. Estas de acá no interesan porque son variables complementarias. ¿Listo? Entonces la respuesta va a estar prácticamente con las X1, X2, X3, variables de decisión. Bueno, ¿cómo miran el procedimiento? Acá hay una pregunta, alguien está levantando la mano. Darío, perdón. Profe, Dime, buenos días, ¿cómo está? dime. Profe, tengo una duda. Es que en la anterior tabla no sé cómo usted lo evalúa para decir, bueno, hasta aquí paro. Ujú. Bueno, te lo vuelvo a repetir, aunque lo hemos dicho en cada tabla y en la explicación. Vale, vale. Mira, al iniciar uno empieza con esa condición. En el renglón 0, o sea, en estos valores de aquí, marquémoslos para que tú los detalles ahí. Si en esta tabla, todos estos coeficientes, este no importa porque este siempre va a ser 1, y este último tampoco no importa porque puede tomar, si es minimizar, puede tomar incluso valor negativo, ¿sí? Ese no me interesa. Este es término independiente incluso. Entonces son estos valores de estas variables son los que interesan, ¿sí? O sea, y aquí en el renglón 0 porque son los de la función objetivo. Si estos valores, vuelvo a repetir, si son ceros o positivos, termina el procedimiento. Y si no, ahí empieza el procedimiento. ¿Cómo empieza? Determinando de estos negativos el valor más grande negativo. Y así fue que iniciamos a cambiar. ¿Sí? Profe, ¿Sí, claro? entonces, sí, o sea que o sea, en todos esos coeficientes por tabla siempre me tiene, apenas me dé positivos o cero, Ya, listo, todo bien. terminó. Ajá. Ah, Y listo, si vale. no, mira, aquí me resultó, bueno, aquí en esta primera, después de hacer eso, ya hicimos la transformación y me resultó, mira, otro negativo. Todavía le falta el último. No, todavía falta. Ah, Entonces, listo. esa se convierte, se transforma, se hace el procedimiento. Y en esta última tabla que ya observo, aquí te las voy a marcar de Ahí ya nuevo, está, ya ya, cumple. ya cumplen, ¿sí? Se llama comprobación de optimización, la Vale. regla 1. Entonces aquí son todos positivos o ceros, como es maximizar el problema, entonces termino, ¿sí? El procedimiento. Y de aquí ya saco la respuesta. ¿Listo, Darío? Vale, profe, excelente, gracias. Bueno, aquí había una pregunta que ya la respondió Karen. David también preguntaba qué presiona para fijar. F4. F4, sí, ahí le responde la compañera. Sí, yo cuando tengo una fórmula por aquí, digamos esta fórmula, donde hay una fórmula aquí, para fijar, pues lo que hay que colocarle signo de pesos a la letra y signo de pesos al número. Se puede hacer manual, con chip encima del 4, pues está ese símbolo. Pero forma rápida es ubicarse aquí al frente
de la letra y del número, sin marcarla, sino solamente al frente, y de uno le da F4, y ahí se fija. ¿Sí? Bueno, control Z mejor, porque se no va fijo ese valor. Listo. Las que sean, las que ya especificamos, ¿sí? Que en cada operación que yo haga, que yo especifique, pues van a haber dos valores repetidos en este último término. Y acá, ahí estoy haciendo referencia. Hay dos letras repetidas. Esas son las que hay que fijar en este procedimiento del método simplex. ¿Listo? Lo demás ya es rutinario, ¿sí? Siempre hay que ir teniendo todo este poco de operaciones, pero el procedimiento se simplifica, mire, ¿sí? Aunque en el fondo, pues, si no tengo software, pues estas son muchas operaciones las que hay que hacer. Voy a llenar páginas de operaciones ya, pero el procedimiento va a ser repetitivo, ¿sí? Va a ser repetitivo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, buenos días. Dime, buenos días. Disculpe, a la hora de desarrollar la forma matricial arriba. Ujú. Y, por ejemplo, en unos casos, a veces que en unas variables no vienen, no sé, el x1 o el x2 o el x3. Ah, no están ahí. Cero se las Ah, complementa. ya. Se las complementa con cero, correcto. Si, por ejemplo, si en esta restricción aquí no hay valor, entonces cero. A ver, veamos otro ejemplo, a ver si está aquí escrito. Este ejemplo lo tomé de aquí del material. Este está aquí ya especificado. Lo importante es que tengan este ejemplo y lo repitan nuevamente para que tomen práctica. Aquí está el ejemplo, aquí está la respuesta. Aquí hay otro ejemplo. Claro, que aquí tu pregunta es esta. ¿Qué pasa si este valor de aquí no está? Ahí. ¿Sí? Entonces, aquí sería, tocaría llenarlo, pues 0x3, para que lo observe, ¿sí? 0x3. Y entonces el coeficiente sería 0. Sí, sí, amigo, el que preguntó ahorita. Sí, gracias, profe. Listo, bien. Y otra pregunta, profe. Ajá, dime. A la hora de maximizar, ¿por qué dio diferente? ¿Son diferentes los métodos? El de numeración con el simplex al Eh, maximizar. ¿Era el mismo o qué? Eh, a ver. ¿Con qué me estás haciendo referencia? El de numeración, a ver, De el de numeración sería, numeración daba 100 al maximizar. Ajá. ¿pero es el mismo? A ver, veamos si es el mismo. Espérame. Es lo primero que hay que revisar. No sé si, yo dije, no sé si sería igual. Este era el ejercicio de numeración. Espérame, lo tomo la foto para irlo a comprobar. No, bueno, como aquí estaba resuelto, pues nos dirigimos aquí donde estaba. No, es diferente. Diferente, amigo. Obviamente va a Ya. haber Gracias, respuesta profe. diferente, sí. Sí, es diferente. Listo. Bueno. Yo pues no lo tenía retenido en la mente, pero ha sido diferente. Tú lo compruebas pues, con el anterior. Mira, el anterior era, y aquí le tomé la foto para compararlo. El anterior era 5x1 más 8x2 más x3. Es totalmente diferente. Los coeficientes, los términos independientes son 70, 100 y 80. Y acá son 240, 40 y 80. Entonces, y estos valores de acá pues, son totalmente diferentes. ¿Listo? Habría que resolverlo por simplex. Y debe dar la misma respuesta de maximización. ¿Sí? No sé si el siguiente ejemplo sea este. Vamos a ver si lo tengo. No, es diferente. Este es otro ejemplo. Pero ya la idea de este es que ya no tiene x1, x2 para gráfico, sino que tiene x1, x2, x3 y x4, mire. ¿Sí? Bueno, pero aquí estamos en la parte elemental de que todas son menores o iguales, mire. O sea que aquí va a haber nuevamente una S1, una S2 y una S3. ¿Sí? Bueno, si acaso quieren, lo podemos revisar cómo sale este ejercicio. Entonces vamos a pasar la tabla inicial. Esto yo creo que ya lo revisamos, eso ya no voy a volver a explicar cómo se forma
determinar la forma estándar del modelo. Y entonces se forma la tabla, ¿sí? Entonces la tabla nace a partir de aquí, mire, ¿sí? De esta parte. Donde no hay coeficientes aquí, por eso es que aquí lo pueden mirar que es 0, mire. En este renglón, en estos valores de aquí son ceros también. Eso es lo que me preguntaba acá el compañero. Donde no hay valor aquí, pues 0S2 estaría implícito aquí, y 0S3. Aquí también estaría 0S1 y 0S3. Aquí estaría 0S1, 0S2. ¿Sí? Y donde haya coeficiente, pues aquí sería 1, 1 y 1. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, y las variables básicas e iniciales, pues son S1, S2 y S3, que eso es lo que hay que ampliar en la forma matricial, matriz ampliada de este sistema de ecuaciones. Pues en esta parte los términos independientes son estos últimos, ¿sí? Esa es la forma ampliada. Acá quedarían los términos independientes. Estos son las variables básicas, o sea, aquellas que se van a tener que calcular mediante procedimientos, ¿sí? Y aquí sería la trivial, la elemental. Si x1, x2 y x3 son ceros, que son las variables no básicas en este sistema de ecuaciones, si esto se hace 0, esto se hace 0 y esto se hace 0, hasta acá, ¿no? Un poco más extenso. Entonces el S1 en el primer renglón vale 1100. En el S2 en el segundo renglón vale 1400 y el S3 vale 400. Sería una solución factible básica inicial, ¿no? Bueno. Y de aquí es donde comienza el procedimiento. Pues aquí está desarrollado, pero pues la idea es resolver. Voy a copiar nuevamente allá. Ejercicio. Variables básicas. Y ahora sí, colaboren ustedes, a ver. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Alguien que me colabore ahí? Ya tengo la tabla, ya tengo variables básicas iniciales. S1, C2 y S3. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? La más negativa que sería -6, ¿verdad? X1. Correcto. Bueno, antes de eso, observar si todos estos coeficientes son ceros o positivos, que no se cumplen. ¿Listo? Bien, ahora sí, el otro paso ya es mirar de esos negativos, como ya no se cumple eso, que son ceros o positivos, entonces, ¿cuál es la más negativa de todos ellos? -6, correcto. Y eso me determina lo que llamé nueva variable básica. ¿Sí? Nueva variable básica. Y es la que va a reemplazar a una de estas tres. Por eso es el nombre, ¿sí? Si acaso le puede llevar aquí nueva variable básica. Bueno, pero ¿a cuál de estas tres va a reemplazar? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Alguien que me explique después qué es lo que hay que hacer? Dividir las variables independientes. Bueno, términos independientes. ¿Entre qué? Dime la operación que hay que hacer, la primera operación que hay que hacer. Si no te sabes los nombres todavía o los términos. ¿Qué operación debo hacer? ¿O qué operaciones debo hacer? 1100 Sí, dime. entre 3 y Exactamente. 1400 entre 8 y Entre 8, 424. 4, entre 4, eso es lo que hay que hacer. Y el siguiente es mirar cuál es el menor de esas divisiones, ¿sí? Entonces, las divisiones que hay que hacer son los términos independientes sobre los coeficientes de la nueva variable básica. Esa es la teoría, esa es la palabrería, digamos, y los nombres que se les ha dado a eso, ¿sí? Acá, pues, es muy fácil decir dividir entre 1100, entre 3, 1400 entre 8, bueno, eso también lo puede decir, guiarse por ese lado, ¿sí? Pero entonces la teoría es que los coeficientes, los términos independientes, perdón, deben dividirse entre los coeficientes de la nueva variable básica, ¿sí? Porque lo primero que hay que determinar es eso, la nueva variable básica. Entonces, se traza esa columna. Y ahora sí, hay que hacer esas divisiones. Estos últimos valores entre estos valores de acá, ¿sí? Entonces, se hacen esas divisiones. Y el menor fue, en este caso,
es 100. Este menor valor me determina lo que se llama la variable básica de salida, o sea, la que se va a eliminar de aquí y va a ser reemplazada por X1 en la siguiente tabla, ¿sí? Y aquí de una vez determino el pivote. ¿Listo? Hasta ahí es lo básico, lo elemental, ¿sí? Entonces, ahora sí viene ya lo fuerte, digamos, ¿sí? Lo fuerte es hacer esas operaciones, de no confundirse en esa parte. Si lo hace a mano, pues con mayor concentración, ¿sí? Utilizando el pivote o las operaciones elementales, tal como aprendieron en álgebra lineal. Entonces, ahora sí, yo para guiarme voy a copiar la misma estructura de acá arriba. Bueno, esta se llama variable básica de salida, esta, ¿sí? Variable básica de salida. Entonces, ahora sí copio esto. En la misma estructura, todos estos números de aquí no me sirven. Ninguno de esos me va a servir. Algunos sí, otros ya se van a transformar. Mejor es borrar todo eso de arriba, porque todo esto de acá arriba se va a transformar aquí, ¿sí? Incluso ese 3 debo ya tenerlo en cuenta que es X1. Listo. Y ahora sí, lo primero que hay que hacer es convertir este valor en 1. Nuevamente, aquí en este renglón va a ir este 0 dividido todo este renglón pues sobre 4, que es la operación más básica que utiliza ahí. Pero como lo hice con fórmula, lo fijo, ¿sí? Me ubico allá enfrente y le digo F4. Ahí lo fijo el valor. Él no se va a mover. Si yo corro el cursor, pues él va a seguir siendo E8, E8, E8 para todo. Y E8 es 4. Entonces, arrastro ahí. Y ya tengo un renglón de la nueva tabla. Un renglón. Por lo menos el último renglón ya lo tengo. ¿Listo? Ahora sí, estos otros renglones, así por renglones, voy llenando uno por uno, con las respectivas operaciones. Y aquí es donde vuelve repetitivo todo con el método del pivote. Entonces, igual, 1 se le resta el producto cruzado que hagan cuadrado con el pivote y este valor que va a transformar, que sería entre paréntesis mejor, 0 multiplicado por el menos 6. Y eso dividido entre el pivote. Ahí está. Y ustedes se dan cuenta de que la estructura que se formó arriba es un cuadrado, pues en un rectángulo en este caso, ¿sí? Generalmente son rectángulos los que forman. Pero esa misma operación se va a aplicar para cada valorcito de esa fila 0, o sea, de ese primer renglón de la función objetivo. Entonces, y lo que va a fijarse siempre va a ser el pivote y este valor que está en la columna del pivote. Entonces, corresponde al E8 y al E5. Entonces, aquí es donde observo cuáles letras se repitieron en este segundo término, y es el E5 y el E8. Entonces, lo fijo. Me ubico ahí atrásito de la E, y le doy F4, y atrásito de la E8, y le doy F4. Y listo. Ahí ya estamos fijados los valores, con lo cual arrastro, así, con eso arrastro. Y todo se va a transformar de igual manera, ¿sí? Todo se transformó, obteniendo ya un valor de Z que era 0 al inicio y ahora ya es 600. Claro que 600 es más grande que 0, pues obviamente es mejor solución con este valor. Bueno, con esa transformación que estoy haciendo. Y así para los demás renglones. Entonces aquí, 0 es el que voy a transformar, menos 0 por, revisan por favor si, no, ahí se puede uno fijar aquí en Excel, se puede enviar si estoy haciendo el rectángulo bien. Y fijo de una vez la E6 y la E8. Como ya están fijos, arrastro. Listo. Si acaso quiero, le vuelvo a colocar color naranja, si no, amarillo aquí, si no, no hay necesidad, ¿sí? Lo puedo dejar ahí, no hay necesidad
Yo por guiarme con el anterior, pues era simplemente que le colocaba naranja o amarillo ahí nuevamente. Bueno, entonces este último valor menos este renglón de aquí por este 8 sobre el pivote. Ahí se forma un rectángulo. F4, fijo aquí. Y ahora sí. Arrastro. Y esa sería la transformación de la anterior tabla. Borro esas guías que tenía ahí. Y ahora sí observo que la nueva variable básica quedó con ceros y unos aquí. Y que ya entró como variable básica la x1. Bueno, y observo nuevamente, aquí es donde vuelve y repite el procedimiento. Vuelve con el paso 1, comprobación de optimización. Son todos estos valores negativos, positivos o ceros, no, hay un negativo. ¿Sí? Entonces, ese valor pues va a quedar como nueva variable básica. Vuelvo y marco. Puedo colocar el nombre aquí, nueva variable básica. Hago divisiones ahora sí, este primer renglón no, porque es de la función objetivo, solamente son de las restricciones. El 800 sobre 6.5. Bueno, aquí hay un valor de 0, mire, 600 dividido entre 0, pues es infinito. Voy a colocar aquí infinito, es un valor extremadamente grande. Entonces este ya casi que descartado porque busco el valor más pequeño de estos divisiones. ¿Listo? Entonces en este caso es este 123. Y, ahí donde está ese valor me determina la variable básica de salida, la cual es S1. Entonces se llama variable básica de salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Que en la siguiente tabla, este S1 se va a transformar en X3. Y todos esos valores se van a transformar, pues, con relación a este pivote. Listo. Pues aquí es donde sigue el procedimiento de las operaciones básicas. Pues, para eso lo que yo hago es Control C, Control V, para que me quede el mismo rayado que hice arriba. Los valores los borro en totalidad porque todo se va a transformar. Empiezo a transformar la S1 con X3. Y ahora sí, comienzo a transformar este 6.5 en 1. ¿Cómo lo hago? Pues ya saben. Este valor de aquí, dividido entre el G14, que es 6.5. Lo fijo. Aquí quede siempre sobre el G14, o sea, siempre sobre 6.5. Y ahora sí, arrastro. Listo. Ahora sí voy a la fila 0, utilizando el método del pivote. Menos, ¿qué valor? Por de acá sobre el sobre el pivote. Listo. Y fijo el G13 y el G14. Listo. Y ahora sí, arrastro. Bueno, aquí podría decir eureka, ¿no? Ya lo logré, mire, ya está. Ya. Con ese renglón que ya me genere la condición de que son todos positivos, lo logré. Pero entonces debo los otros renglones, hacerlos aparecer. Entonces, simplemente repito. Bueno, aquí no se van a confundir porque a veces cogen, no, pues este es este y este son los rectángulos que forman. No, aquí es con el pivote, siempre referenciado el pivote. Mire, 0 y el pivote saca arriba ahora sí. Entonces, ¿cuáles son los que forman rectángulo? Pues este 0 de aquí y este 0 de acá. Entonces, aquí es donde voy a hacer clic aquí, por clic aquí, sobre el pivote. Mire, ahí está el rectángulo, ¿sí? Siempre referenciados con el
pivote. El valor donde me voy a transformar me forma la diagonal contraria a la que multiplica, entonces con esos valores formo el rectángulo, ¿sí? Entonces, y fijo, pues obviamente aquí, para después correrlo nada más con los demás valores. Entonces, fijo esto. Listo. Y el otro valor exactamente lo mismo. Este valor menos, aquí es donde analizo un poquito, observo mejor, ¿no? Y el pivote es el 6.5, o sea, los valores que forman rectángulos son este valor por este valor de acá, sobre el pivote. Y listo. Ya me falta. A veces uno no fija y ahí va a dañar el ejercicio. Tengo que fijarlos antes de arrastrar. Listo. Aquí ya quito ya este rayado. Mire que ya no me preocupe por marcarlos, estarlos marcando con amarillo, sino que ya automáticamente la X3 se convirtió, mire, en ceros y unos, y donde está X3, pues es el que está el 1, y los demás valores son todos ceros, y eso es la característica de las variables básicas en esta tabla. La S2 tiene la misma característica, mire. La X1 tiene la misma característica, variables básicas, ¿sí? Bueno. Ya dije que aquí todos estos valores, observando, son todos positivos o cero, por lo tanto ya tengo la respuesta, ¿sí? Ya que la respuesta es que Z se maximiza, máximo, lo puedo colocar aquí, máximo de Z es, toma valor máximo de 846.1538, medio con decimales, pero con X1 igual a 38,4615. X2 con valor de 0, porque no está aquí, miren, no está en variable básica. Si no es variable básica, es variable no básica. Toma el valor de 0. Y el X3, que es variable básica, pues toma este valor de 123.0769. Y listo. El S1, el S2, el S3 no me interesa qué valores están, pero si acaso puedo colocarle aquí que el S1 vale 0, que el S2 vale 600 y que el S3 vale S3 vale 0. Darío, dime. Profe, por preguntarle una cosita, mire que aquí nos da un X2 decimal, ¿cierto? Y digamos que yo necesito un... Un X3 decimal. No, ¿cómo? Un X2 0, yo. Eso, bueno, Un listo. X3 o un X1 decimal, ajá. Ok, ajá. Ah, sí. Entonces, digamos que lo que necesito es producir, pues son números enteros, ¿sí me entiende? O sea, productos fijos, Número, ajá. ¿sí? Llámelo como lo llame. Entonces, uno como ahí como aproxima o cómo le hace ahí. Bueno, en Excel no hay ningún problema. Tú Claro, es puedes que una llegar sola línea aquí. es matemática, ¿no? Pero pues otra es Sí. cuando uno ya la pone en la Cuando tú realidad. tienes, cuando tú tienes aquí y estos valores, pues claro, son producción de camisas y debes fabricar 123.07 camisas, es imposible. Entonces, lo que se hace es redondear esto. Excel pues tiene el proceso de redondeo, entonces uno toma aquí todos los valores y le disminuye decimales. Mira, aumentar decimales, disminuir decimales. Y él va disminuyendo decimales. Con un decimal, no, porque son valores enteros. Entonces ahí quedan redondeados, ¿sí? Entonces uno diría que X1 vale 38, X2 0 y X3 123. Con un Z
de 846. Eso sería la... Claro que sí, generalmente son utilidades, entonces esas utilidades no hay necesidad de transformarlas en decimales, sino que las utilidades las puedes redondear o no. ¿Listo? Pero estos valores a veces sí son enteros prácticamente, sí son, deben ser así, enteros, no decimales. Entonces los redondeas. Aquí es un ejercicio teórico, pues no está contextualizado todavía, entonces lo podemos dejar así en decimales. ¿Sí? ¿Entendido? Listo, vale, profe, gracias. Bueno, muy bien. Ahora, las reglas de redondeo, pues tú las conoces, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo redondeo el 38.46 sin decimales? Pues obviamente yo observo el primer decimal, y si ese primer decimal es, menor que 5, pues esos decimales y los siguientes se eliminan, por eso queda 38. Ahí, redondeado a 38. Lo mismo en este valor de acá. Si yo quiero sin decimales, entonces observo el primer decimal y el primer decimal es 0. Es menor que 5, por lo tanto, esto es 123. Ahora, si yo tengo que redondear, supongamos aquí, 35,874, y bueno, y más decimales, pueden colocarle los que sean. Entonces, ¿cómo lo redondeo? Pues eso se dice esto es igual a 36. ¿Y por qué? Porque el siguiente decimal es 8 y es mayor que 5. Entonces lo redondea a 36. Claro, ya son técnicas de redondeo. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, sí, señor. Listo, no hay problema. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración? Veamos a ver el documento. Yo creo que está resuelto. Sí, aquí está indicado. No decía amarillo exilión, sino un color más suave. Creo que esos son los primeros pasos que hacíamos. Mire, aquí va cambiando. Cambió aquí en esa tabla la S3 por la X1. Aquí me daba el infinito, que les dije allá que daba un valor extremadamente grande, porque división entre 0 no es que no existe, sino que da un valor extremadamente grande, el que usted quiera poner. ¿Listo? Eso es infinito, un valor extremo. Y aquí pues ya habíamos comprobado que da, en este caso pues la otra variable era la X3 que salía, que nueva variable básica, y la que sale es en este caso la S1. Entonces quedó, aquí está cortada la tabla, aquí estaría la respuesta ya, porque todo este renglón ya nos dimos cuenta de que son ceros o valores positivos. Hay solución óptima, y entonces aquí el X3 pues toma el valor de 123, el S2, el X1 el valor de 38, y el X2 como no está aquí, toma el valor de 0. El S2 toma el valor de 600, el S1 también toma el valor de 0, el S3 toma el valor de 0. Lo que hay que determinar. Bueno, y la solución pues está aquí. En este caso pues la he hecho con fraccionarios, que a veces tampoco es muy válido así en situaciones reales, y tampoco muy válido así con decimales, como decía el compañero, ¿sí? Sino en forma entera. Entonces utilizo las normas de redondeo. Y si no, Excel pues se le va disminuyendo decimales. Bueno. Hay otro ejemplo aquí. Bueno, ese sería como para... yo creo que ese es el ejemplo que lo dejamos como ejercicio. El ejemplo 3. Por numeración, ya lo voy a revisar. No sé si esa es. El ejemplo 3 está en la página 23. ¿Qué será? 240, 40 y 80. Y vamos a la página. ¿Qué página sería por acá? Aquí que sean por numeración. A ver si es exactamente el mismo. Yo creo que este es el mismo, sí. Este es el mismo.
El ejemplo 3 del método simplex es exactamente el mismo, con los mismos coeficientes. 4x1 menos 2x2 más x3, 6, 2, 2, 240, 2 menos 2, 4, 40, 2, 2 menos 280. Listo. Ese está ahí resuelto, pero dejémoslo para que lo hagan, que lo practiquen, no para recibir ni nada, sino que lo practiquen, y ese sí debe dar las mismas respuestas, ¿sí? El ejemplo 3 en la página que dije, 23, que dije. Entonces, este es el mismo que resolvieron ustedes por enumeración, es maximizar, la misma, es minimizar. Claro que minimizar lo teníamos, este problema es minimizar. Bueno, minimizar, para de una vez explicar esa partecita, con restricciones menores o iguales, cambian las condiciones de comprobación de optimización, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es que mirar en el renglón 0, en el renglón de la función objetivo, que todos los valores sean, ahora sí que sean negativos o ceros, ¿sí? Que sean negativos o ceros, no que sean positivos, sino que sean negativos o ceros. Y vamos a minimizar. Entonces, no me va a dar la misma respuesta, obviamente, porque aunque en el cuadro que yo tenía ya, pues allá tenía la de minimizar y la de maximizar, la podíamos revisar, ¿sí? Bueno, hagámoslo de una vez este ejercicio, revisémoslo. ¿Cuál es la diferencia entre maximizar con todas las restricciones menores o iguales y la de minimizar con todas las restricciones menores o iguales? O sea, la única diferencia, le estoy diciendo, es que la comprobación de optimización, esa es la única diferencia. Que en el renglón 0 no voy a observar que todos sean positivos ahora, sino que ahora que todos sean negativos, ¿sí? Que todos sean negativos o ceros. Lo demás es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces vamos a mirar, como aquí está resuelto, vamos a mirar de una vez. Santiago, ¿qué me dices? El Excel. El ejercicio que hicimos ahorita. Bueno, pues ahorita tocaría grabarlo, ejercicio en clase, y lo envío. ¿Listo? Apenas terminemos la sesión. Aquí está el ejercicio en su forma estándar, pero lo que no lo hice para maximizar, sino aquí lo hice en el simples para minimizar, ¿sí? Aunque la respuesta de minimizar también está ya en esa página, que no la tomé cuál página era, pero revisémonos. Aquí está. El minimizar me da esto, mire. El Z me da menos 120. El X1 vale 0. El X2 vale 80. El X3, 40. ¿Listo? Esa respuesta debe darme, ¿sí? Z igual a menos 120 el mínimo. Bueno. Acá en el método de numeración salen los dos, claro, el mínimo y el máximo. Acá pues hay que hacer esos procedimientos. En página 23, dijimos. Vamos por aquí. Aquí lo vamos a revisar en el Excel nomás. Estamos aquí ya en la forma estándar. Aquí ya lo reviso, pues obviamente no todo, como es minimizar, tengo que observar, la única condición es que todos estos valores deben ser negativos ahora. Entonces, el que se va a transformar es el más grande, pero positivo. O sea, en este caso, pues el X2. ¿Sí? ¿Y a quién va a reemplazar? Pues hacemos los mismos cálculos, las mismas condiciones. 240 entre 2, 40 entre menos 2, que se descarta porque los negativos no se tienen en cuenta ahí, y 80 entre 2, 40. ¿Sí? Entonces, de eso se tiene el menor, que el menor sería el último renglón, 40, y esta X2 va a reemplazar a la S3. Y lo demás es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, el pivote es lo mismo. Bueno, mira, aquí está menos 120, la división entre 242. Este valor se descarta, se elimina, que no se tiene en cuenta, y aquí me dio 40. Por lo tanto, la X2 va a reemplazar a la S3. Este es el pivote, y se empieza el mismo procedimiento. Entonces aquí en la otra renglón, en la otra tabla, pues van a encontrar el X,
2 en vez de C3. El AX2 se transformó, este 1 se transformó, este 2 se transformó en 1 y estos valores de acá en ceros. Y todos los demás valores se transformaron. Entonces, cuando ya tenga esa tabla, nuevamente observo si hay valores positivos aquí. O si todos son negativos o ceros. Sin importar este último, ¿sí? Sin importar este último. Este no importa. Solamente aquí es donde debo observar si todos son positivos, perdón, negativos o ceros. Entonces hay un positivo, claro, es el X3. Se hace las divisiones nuevamente, este último da negativo, se descarta, el menor es 40 de esos cocientes, que corresponde a la S1. O sea que en la siguiente tabla, el C1 se reemplaza por X3. Y este 4 se convierte en 1, y bueno, todas las transformaciones que van a sufrir ahí esa tabla. Y entonces lo que hay que darse cuenta es que esta X3 quedó variable básica, pasó acá, bueno, y todo lo demás se transformó, ¿sí? Y cuando ya observo aquí, todos estos valores son negativos o ceros, ya está, ahora sí, son todos negativos o ceros, y entonces ya hay solución óptima, ¿sí? Entonces el Z se minimiza en menos 120, el X1 vale 0 porque no está aquí, el X2 vale 80 y el X3 vale 40. Y está ya la solución, que fue la misma solución que sacamos por el método por enumeración. Aquí sí ya nos dio la misma, ¿sí? Pero con minimizar. Como ejercicio hagan la de maximizar, pero con este mismo ejercicio, pues obviamente debe darle la respuesta que nos dio, que creo que era Z de 100. Bueno, creo que no hay más en este documento. Entonces les enviaría este documento y el del Excel dice que lo envíe también, ¿no? Profe, Dígame. profe, venga, una preguntita antes de que ahorita ya pues, nos desconectemos. ¿Qué pasaría si más de, pues mejor dicho, de 2 o más variables tienen el mismo coeficiente negativo? Ah, o positivo, pues en este caso de minimizar. Recuerda que esos empates se rompen arbitrariamente. O sea, tú puedes comenzar con cualquiera de ellos. ¿Listo? Incluso acá también. Si en este cociente, por ejemplo, pudo haber dado 40 y 40. ¿Sí? Entonces, ¿cuál se escoge? Pues cualquiera de ellas. ¿Sí? No. O Arbitrariamente. sea, me refiero que de pronto en la, póngale que X1, X2, X3, la que usted quiera, ¿cierto? Y X1 y X2, o dos variables de ellas tengan, por decir en este caso, menos 6 y menos 6. ¿Uno cómo empieza ahí? Sí, por eso. La misma situación. Por ejemplo, aquí. A ver, veamos. Aquí, en este caso, ¿no? Ajá. Si aquí era 1 y aquí 1. Aquí 1. Digamos ahí. Claro, aquí en este caso, como estamos minimizando, entonces debemos mirar que todos estos valores sean negativos o ceros. Pero aquí hay un valor positivo. Y el valor positivo es este 1 y este 1. Son iguales. Entonces tú puedes romper por cualquiera. Arbitrariamente seleccionar. O puedes empezar por la X3 o por la S3. No hay problema. ¿Listo? Con cualquiera de ellas comienzas. Arbitrariamente. Eso quiere decir al azar la tomas. Coges cualquiera de ellas. Vale, ¿Listo? vale. Bueno. Aquí era como menos 1, ¿no? Bueno. Entonces, la pregunta, yo creo que eso lo habíamos explicado, no sé si por allá estaba en la teoría, pero eso es lo que, la pregunta del compañero, ¿no? Pero lo que me estabas diciendo es el problema de maximizar acá. Aquí, en este caso. Aquí. Aquí estábamos maximizando. Recuerda que ese problema era de maximizar. Entonces, ¿qué pasa si aquí hay un menos 6 y aquí hay un menos 6? Esa es la pregunta del compañero, ¿no? Si aquí en este primer renglón observo que hay valores negativos todavía, y como estoy maximizando, espero que todos los valores sean positivos. Entonces, aquí quedaría para elegir este menos 6, pongámoslo aquí en verde, o este menos 6, porque es el más grande negativo, pero son iguales. Entonces, ¿cuál se seleccione? Pues usted puede seleccionar la X1 o la X3, una de ellas, no las dos.
¿sí? Porque toca hacer ese procedimiento, ampliamos dos pivotes, no, no se puede ejecutar ahí, sino una de ellas, cualquiera, ¿sí? Digamos que cogemos la X1, entonces trabaja así. O puede decir, no, mejor trabajo con la X3, ¿sí? Pero ejecuta igual, ¿sí? Lo mismo. Bueno. ¿Sí entendido? Sí, sí, señor. Perfectamente. Con cualquiera de ellas, correcto. Arbitrariamente. Selecciona en forma arbitraria. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. En la Dígame. parte de minimización, ¿la Z también tiene que ser negativa o No, aquí? no, no, no. Aquí en la parte de maximización y minimización, la comprobación de optimización se la hace solamente en este renglón. No sé si me marquen o no me marco. Bueno, en este renglón, ¿sí? Estos términos, mejor dicho, estos valores, estos coeficientes de las variables. Esa es la clave, ¿sí? Este valor de aquí puede ser positivo o negativo, no importa, así sea maximizar o minimizar. ¿Sí? Aquí en el Sí, ejemplo de ya, lo entiendo. minimización me estás preguntando, en este, ¿sí? Esto no es requisito. Si me da positivo, también terminó el procedimiento, ¿sí? O sea que aquí en este caso observo que si todos estos valores son negativos, estamos minimizando aquí, ¿no? Estoy haciendo la explicación en un problema de minimización. Que estos sean negativos o cero, es la condición para terminar, ¿sí? Pero no este de acá. Este término independiente no importa en la función objetivo como sea, positivo o cero, no interesa. ¿Listo? Puede ser que sea 120 y ahí terminó. Entonces uno dice, Z toma el valor mínimo de 120, eso es lógico, ¿sí? Y con X1 tanto, con X2 tanto y con X3 tanto. Listo, da la solución. Pero este valor de aquí no se tiene en cuenta para comprobación de optimización. Solamente son los coeficientes de las variables, hasta aquí. Listo, coeficientes de las variables. Las de decisión y las variables complementarias. O sea, en este espacio hay que mirar la comprobación de optimización. Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces dejamos ahí. Estén pendientes con la niña representante por los sucesos que puedan ocurrir en la tarde. De pronto mañana, pues, posiblemente no podamos trabajar. Pero si la situación se transforma en algo otra cosa, que de pronto el funeral sea en Bogotá, en Facatativá, que fue el inconveniente, entonces, pues viajará algún grupo de mi hermano y su esposa, me imagino, y los hijos, pues para hacer la sepelio allá, ¿sí? Si no, pues ya, yo creo que nos tocará estar encargados de muchas cosas por acá. Entonces ya les pediría el favor de que me colaboren en esa parte. ¿Listo? Quedamos entonces pendiente hasta máximo mañana tenemos clase ¿qué horas? A las 9. Máximo a las 8 ya le estaría comentando a la niña representante. ¿Listo?